Muy buenos días, amigos cibernautas. Aquí estamos sus amigos Héctor Tenorio y Russell Pacheco, y vamos a empezar con las principales notas del día de hoy, lunes 15 de diciembre. Defiende el presidente actuación e investigaciones del caso Ayotzinapa. Izquierda enfrenta crisis. Tras caso igual la reconoce Bejarano. Impulsa el Partido Acción Nacional sistema anticorrupción. Es su máxima prioridad, lo indica su líder Anaya. Confía Beltrones que Senado apruebe Fiscalía General de la República. 1/3 de las empresas en el país fue víctima de la delincuencia. China desacelera su crecimiento a un 7.1% en 2015. Primer rally inclusivo 2014 en apoyo a discapacitados. Analizan iniciativa pendientes en Chetumal. En 2015 sancionarán a personas por mal uso de los números de emergencia. Lanza app para medir el nivel de alcohol en la sangre. Y garantizan la enseñanza de la lengua maya durante la educación primaria. Amigos, esta es la información. En un momento les traemos todos los detalles. Desde Chetumal, puerta del Caribe mexicano, les damos la cordial bienvenida para que nos acompañen en este su canal Zona Bit, en la Pepita de Oro. Un espacio de reflexión que ayudará para que nosotros tomemos las enseñanzas de nuestros padres filosóficos, ayudemos y encontremos nuestro lugar en esta vida y podamos así señalar cuáles son las escalas de valores, cuáles son los elementos que pueden constituir nuestro desarrollo como persona y también podamos encontrar desde la administración o desde el servicio hacia los demás y el servicio hacia la ciudadanía. La Pepita de Oro. Les invito para que nos sintonicen en el mundo entero y así podamos tener la oportunidad de estar en Empatía Refleja. Recuerden, Chetumal, bienvenidos todos, siempre es un gusto. Adiós. Estamos en el Museo del Objeto, mejor conocido como El Modo. Un nuevo espacio que se dedica a coleccionar, conservar y difundir diversas expresiones del diseño y la comunicación. Este museo cuenta con 8 salas de exhibición, todas temporales, y un acervo de más de 30,000 objetos que datan desde 1810, todos estos recopilados por el coleccionista Bruno Newman. Así que si vienen al museo, podrán encontrarse con envases de refrescos que ya no existen, o con maquillaje y cosméticos antiguos, o con zapatitos y calcetines que datan desde el principios del siglo XX. En fin, un montón de curiosidades que los harán recordar un México nostálgico. Que si quieres viajar por el tiempo y quieres conocer un poco más la evolución del diseño industrial a través de los objetos cotidianos, no dejes de visitar el Museo del Objeto, ubicado en Colima 145, Colonia Roma. El museo abre de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde y cuesta 40 pesos. Si traes tu credencial, solo son 30. Así que ya sabes, no le cambies. Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes 15 de diciembre. Bueno, pues ya estamos en medio mes para terminar ya el año 2014 e iniciemos 2015. Bueno, pues este año de 2015 hay muchas predicciones, bueno, pues positivas para todos los mexicanos y para el estado de Quintana Roo. Un saludo para todos ustedes y un saludo para mi amigo Santos Pot, que está conectándose en ese momento. Tenemos un seguidor más de Noticiero IQ. Así es, y les recordamos nuestras
nuestras vías de comunicación en las redes sociales, en Facebook, y bueno, es www.zonabit.tv para entrar a nuestra página. También tenemos nuestro Twitter y también los mensajes de teléfono. También usted nos puede dejar ahí pues sus comentarios, sus opiniones y bueno, pues cualquier otra petición que nos quiera hacer. Vamos a dar inicio con el detalle de la noticia. Defiende Peña Nieto actuación e investigaciones del caso Ayotzinapa. El presidente de la República defendió las investigaciones que lleva a cabo su gobierno en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En la respuesta que dio a las preguntas parlamentarias que le formuló el Senado como parte de la glosa del segundo informe de gobierno, sostiene que el gobierno de la República ha emprendido acciones contundentes para conocer la ubicación de los estudiantes desaparecidos, brindar atención a las víctimas, así como impartir justicia a partir de la verdad de los hechos. El jefe del Ejecutivo detalló que hay 56 detenidos entre autores intelectuales y materiales de las desapariciones y asesinatos ocurridos entre el 26 y 27 de octubre en Iguala. Por otra parte, defendió también la actuación de su gobierno en el caso Tlatlaya. Se señala que hay 6 detenidos. En otro tema, el presidente Enrique Peña Nieto responde al Senado que la caída de los ingresos petroleros por la disminución de la plataforma de producción del crudo a julio de este año representó un faltante de 30,000 millones de pesos para las finanzas públicas, pero asegura que a esta merma se ha podido compensarse gracias a los mayores ingresos tributarios. Al responder a las preguntas parlamentarias que le formuló esa Cámara, sostuvo que se recuperaron 5.500 millones de 310 grupos empresariales que dejaron de consolidar y pagaron impuestos. Finalmente, sobre las fluctuaciones del peso frente al dólar, el Ejecutivo Federal sostuvo asimismo que la volatilidad financiera global podría afectar ciertas variables financieras, entre ellas el tipo de cambio, pero se estima que su efecto sería transitorio. Bueno, pues ahí están los principales temas de la actualidad. Están cuestionando el presidente. Lo que era obligado pues era el caso Ayotzinapa, el caso Tlatlaya, donde en ambos, bueno, pues las autoridades se vieron involucradas en la ejecución y la desaparición de estos estudiantes. En el caso de Tlatlaya, de supuestos delincuentes que ya se habían también rendido y pues fueron ejecutados por miembros del ejército, situación que se le ha dado poca difusión porque no se quiere manchar mucho la imagen del ejército, pero pues también un caso grave de autoritarismo, de abuso de autoridad por parte de las Fuerzas Armadas, quien en esta lucha que han emprendido contra el narcotráfico, pues han caído en excesos muchas veces. Por supuesto que sí, Héctor, tenía que ser, yo creo que le faltó al Senado muchas más preguntas, ¿no? Pero las principales son estas, caso Ayotzinapa, y bueno, lo que nos está afectando ahorita gravemente en la economía es el alza del dólar que rebasa los 15 pesos ya. Le cuestiona mucho al actual presidente y creo que le pesa mucho en el ánimo y en el gobierno de que, bueno, en el sexenio de Felipe Calderón pues no se disparó tanto el dólar como se está disparando ahorita a 2 años de gobierno. Esto del dólar, a pesar de que ya subastaron 200 millones de dólares en el país, bueno, pues no han podido frenarlo, sino al contrario se está yendo a la alza. En el caso de Ayotzinapa, bueno, manifiesta que hay 56 detenidos entre autores intelectuales y materiales, pero no se ha aclarado absolutamente nada. Solamente están detenidos, pero no se ha aclarado exactamente cómo desaparecieron los jóvenes, dónde los llevaron, a dónde están, dónde los pusieron. Son especulaciones simplemente y eso es lo que está enardeciendo mucho más los ánimos de los mexicanos día a día. Así es. Efectivamente hay 50 y tantos detenidos, pero pues ninguno todavía ha sido sentenciado. Así que, pues, como es costumbre, muchas veces ya realizando la investigación y ya interviniendo los abogados, pues muchos de ellos van a salir libres por falta de pruebas, por mala integración de los expedientes, por, pues, nada más especulación, porque pues ahorita lo que está buscando el gobierno también es tener chivos expiatorios. Muchos de ellos van a salir y a fin de cuentas lo que se teme es que no se vaya a castigar a los verdaderos responsables. De ahí que pues el que tengan detenidos pues no significa nada, significa nada más que han detenido a algunas personas que probablemente sean responsables, pero mientras no se lleve un juicio y mientras no se les condene, pues el clamor va a seguir escuchándose. Así es, Héctor, se supone y se entiende de que, bueno, la justicia día a día va mejorando
buscamos la justicia pronta y la justicia expedita, como es el refrán que está en todos los juzgados penales y federales, pero en este caso de Ayotzinapa no vemos la justicia pronta ni la justicia expedita, simplemente son chivos, son especulaciones y no hay realmente algo que el gobierno pueda definir exactamente para dar una respuesta que están pidiendo los padres de los desaparecidos, que estamos pidiendo cada uno de los mexicanos y que está pidiendo la comunidad internacional hacia el gobierno federal. Así es, y bueno, en el tema del petróleo, pues ya sabemos que ha estado a la baja el precio del crudo, esto ha afectado los ingresos del país, y dicen que bueno, que no hay problema, que se está compensando con el alza en la tributación que se ha logrado este año. Se ha logrado mayor tributación porque hay una base mayor de contribuyentes. Pues también deberían bajar las gasolinas en todo caso, porque si está bajando el precio internacional del petróleo, que era el argumento que siempre nos decían, le estamos poniendo la gasolina cara en México porque es el precio referente internacional. Ahora que están bajando los precios del petróleo y las gasolinas, pues también deberían bajar las gasolinas en el país. Y bueno, fíjese que la izquierda enfrenta crisis, que bueno que se dan cuenta ahí en el PRD, tras el caso Iguala. Así lo reconoció Bejarano, el dirigente de Izquierda Democrática Nacional, una expresión interna del PRD, reconoció que la izquierda en México enfrenta una crisis tras los sucesos registrados en Iguala, por lo que de cara al proceso electoral deberá buscar remontar el impacto negativo que ha tenido. Cuestionó que la dirigencia del PRD no quiere asumir el desprestigio que su conducción le ha implicado al partido. En este contexto, destacó que existen nuevos elementos que motivarán la necesidad de que se investigue el papel del Ejército, el de la Policía Federal, el del día de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Indicó que hay elementos a través del control de mando con el que se comunicaban las diversas instancias de gobierno, que obligarían a las autoridades competentes a revisar su participación. Poco antes de rendir su informe a los integrantes de su corriente, Bejarano dijo que no es necesaria la investigación no solo de las diversas instancias federales, sino también estatales, como la del exgobernador Ángel Aguirre Rivero. Consideró que el gobierno de Enrique Peña no ha querido ir al fondo en las investigaciones y existen elementos para decir que hay un sesgo en las mismas. Exactamente por ese lado. La razón es de que no ha querido ir al fondo el gobierno federal. Esa es la palabra exacta que maneja René Bejarano. Por este lado, es algo congruente que le escucho decir. En cuanto a las cuestiones internas de su partido, bueno, pues sabemos que de antemano que siempre tienen las manos sucias, siempre han manifestado desde dos dirigencias nacionales atrás que el interior de su partido es un cochinero, lo han dicho todos ellos, y por lo tanto esa es la fractura que está sufriendo el PRD a nivel nacional. No hay para dónde el PRD, estamos ya de frente a las elecciones federales que escasamente tenemos 5 o 6 meses para que se realicen en junio, y bueno, el PRD está hecho realmente un verdadero basurero, un cochinero, una divergencia de ideas totalmente opuestas a lo que es la izquierda real. La consecuencia es de que ya vimos que ya renunció el ingeniero, el fundador del PRD, hay otras renuncias de otros fundadores en otros estados, el PRD no tiene ya donde sostenerse ya en la credibilidad que debe mantener ante el pueblo. Lo único cierto y verdadero es que realmente el gobierno de la República no ha querido ir a fondo, a pisar el acelerador para resolver los casos de Ayotzinapa, porque por supuesto ellos lo tienen sobre la mesa. Así es, y bueno, pues aquí está la reflexión de este perredista que le ha entrado a todo, ¿no? Le ha entrado a la negociación con el gobierno, le ha entrado a la negociación con los empresarios, fue exhibido en su momento por recibir dinero de un empresario argentino, y bueno, pues ahorita pues haciendo la reflexión de lo que ha sido su partido, y quién mejor que este personaje que se ha metido a las entrañas del partido y que sabe cómo se maneja la suciedad en el PRD, y pues ni hablar aquí del PRD del Estado también. En el PRD aquí del Estado no entendieron que necesita el PRD oxigenación y cambio, y pues aquí en el Estado pues se siguió el estirpe de los Ramos en la dirigencia, y pues no se ve que vayan a haber cambios, se ve que va a seguir el mismo PRD de siempre, al menos en la dirigencia, porque el PRD ya no va a ser el mismo. La gente va a emigrar a otras opciones que en verdad pues las enarbolen sus deseos, sus anhelos de cambio, y que sobre todo que enarbolen los anhelos de la izquierda en el país.
Así es, Héctor, verdaderamente hay una desbandada tanto en el partido oficial que está en el gobierno actualmente, tanto en Partido Acción Nacional, en el PT y en el PRD, pues no se diga más. Es una desbandada que poco a poco están llegando esos militantes al partido que, bueno, enarbola la bandera de la esperanza en México, lo que es Morena. Ahí tienen que tener mucho cuidado los dirigentes de, bueno, pues abrir las puertas, pero no abrir las puertas para que entre cualquiera. En este caso, tiene que ser personas que realmente defiendan las causas para las que se funda el nuevo partido. Ahí Morena es la expectativa de todas las personas que quieran participar en política, pero siempre y cuando cumplan las normas establecidas por la cual fue formada. Así es, porque lo peor que le puede pasar a Morena es que llegue tanta gente que no se entiendan y se hagan bolas y terminen igual que el PRD. Vamos a continuar con más detalles. Impulsa Partido Acción Nacional sistema anticorrupción. Es máxima prioridad, dice su dirigente. En un comunicado sostuvo que México necesita un sistema nacional anticorrupción robusto, integral y autónomo, que garantice investigaciones objetivas y castigos ejemplares para los implicados, de modo que no haya espacios para la impunidad. Recordó que desde el 3 de noviembre, Acción Nacional presentó una iniciativa para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, la cual fue trabajada de la mano de asociaciones civiles y académicos expertos en el tema. Anaya aclaró que el PAN no está en contra de que se modifique su iniciativa, siempre y cuando sea para mejorarla. Lo que no puede aceptar es un dictamen cosmético que no entre al fondo del tema de la lucha contra la corrupción. Reiteró que Acción Nacional y la sociedad civil tienen una agenda común en el combate a la corrupción y coinciden en puntos específicos que deben retomarse en el dictamen. En el sistema que se apruebe, se debe establecer que la Secretaría de la Función Pública recupere sus atribuciones perdidas y se encargue de la Contraloría Interna del Gobierno Federal. La Auditoría Superior de la Federación se transforme a fondo para poder fiscalizar en tiempo real, es decir, antes, durante y después del ejercicio de los recursos públicos. Pueda presentar amparos contra las determinaciones de los órganos sancionadores y tenga facultad de atraer y revisar las resoluciones de los órganos locales. También debe contemplar un Tribunal de Justicia Administrativa que sancione las responsabilidades administrativas graves y la nueva Fiscalía Anticorrupción debe tener los elementos para poder perseguir eficazmente los delitos relacionados con hechos de corrupción. Pues aquí creando una nueva instancia, están reinventando una instancia que pueda evitar pues la corrupción. Yo creo que la corrupción nace desde el ejemplo, ¿no? Cuando los funcionarios ven que los jefes están y todo cómo se enriquecen, cómo de repente tienen casas, tienen yates, tienen camionetas, viajan al extranjero, tienen casas en otras latitudes, pues les empieza a entrar la ambición. Y yo creo que esta fiscalía, pues tal vez tenga una buena intención, pero yo creo que es insuficiente para el problema de la corrupción. Y en ese sentido, yo creo que hay que manejar otro tipo de controles más que un organismo, porque el que sea independiente del Ejecutivo es importante, pero también tiene que darle facultades de investigación, porque si no, pues nada más por denuncia va a ser muy complicado y sobre todo muy difícil que se puedan hacer de pruebas, porque en la actualidad el que acusa tiene que probar, y en este caso hacer una denuncia de corrupción pues tendrías que probarla, y eso es lo que va a entorpecer, porque sabemos que las dependencias también se cubren y van a tratar de no dar información para que se pueda comprobar este tipo de denuncias. Habría que estudiar muy bien, muy a fondo estos diputados y senadores esta propuesta, darle las herramientas necesarias para no crear un ente que pueda parecer muy poderoso, como es el caso de la Procuraduría del Consumidor, y que a fin de cuentas pues lo dejen sin dientes. Fíjate que para que se apruebe esta Fiscalía Anticorrupción, tendría que otorgarle ciertamente facultades de investigación y facultades para sancionar. Definitivamente son dos elementos que tienen que llevarse de la mano. Si no le otorgan facultades para investigar y luego para sancionar mediante su Procuraduría que está proponiéndole el PAN, bueno, pues de nada sirve que se cree la Fiscalía. Sería una institución más que estaría ahí de relleno. Tenía que ser investigar y sancionar, por un lado. Pero también tienen que apartarle un apartado 1.bis por ahí,
Héctor, en la cual diga, al momento de crearse la Fiscalía Anticorrupción, los primeros que tienen que entrar a ser fiscalizados son los servidores públicos, ¿sí? Tanto los gobiernos municipales como los estatales, como los diputados federales, los senadores y demás servidores públicos de la federación, para que pueda tener exactamente contundencia la creación de la Fiscalía, porque de ahí tenemos que empezar en casa dando el ejemplo, y los que no deban nada, bueno, pues están tranquilos, y los que sí, bueno, pues que empiecen a arreglar sus asuntos, porque para eso debiera de servir la Fiscalía Anticorrupción. Así es, y llama la atención una propuesta que se estaba discutiendo el fin de semana pasado, donde priistas habían hecho una propuesta de consejo consultivo o un consejo de organización de esta propia Fiscalía, este órgano anticorrupción, donde lo iba a presidir el presidente y los gobernadores. Entonces, pues, si van a poner a los principales corruptos en este órgano, pues difícilmente van a agarrar a alguno. Más bien se va a utilizar o se utilizaría como un arma política para pues atacar a adversarios y exhibir a adversarios, más que para combatir la corrupción. Así que mucho cuidado, es muy preocupante que estas propuestas retrógradas se sigan presentando del partido oficial, cuando lo que se busca es legislación de avanzada, que nos dé herramientas para que los ciudadanos estemos pendientes y participemos junto con nuestras autoridades para erradicar esta práctica. Y confía Beltrones que el Senado apruebe la Fiscalía General de la República. El coordinador priista en la Cámara de Diputados, Mario Fabio Beltrones, confió en que el Senado apruebe la ley de la Fiscalía General de la República para beneficio de todos los mexicanos y responder a la demanda de justicia y combate a la corrupción y al crimen organizado. En un comunicado, el diputado sonorense afirmó, con ello se dará un paso indispensable en la modernidad del sistema jurídico penal y se responde a la exigencia de justicia, combate a la corrupción y acceso a la justicia con respeto irrestricto a los derechos humanos. Expresó que se transformaría a Procuraduría General de la República en Fiscalía General, con lo cual se adquiere autonomía constitucional y será prioridad el combate a la corrupción con la creación de la Fiscalía Especializada en la materia. La aprobación de la ley de la Fiscalía General de la República, que sustituye a la PGR, es un paso indispensable para avanzar en la modernización del sistema jurídico y penal de sus instituciones ante la exigencia de una mejor justicia en el país. Beltrones Reveras resaltó que esa ley obedece al mandato de la reforma constitucional que se aprobó el año pasado y se inscribe en la modernización del régimen político y la creación de nuevos equilibrios constitucionales. Este es uno de los temas fundamentales de la agenda de acuerdos legislativos que responde a la iniciativa de ley que envió a la Cámara de Diputados el presidente Enrique Peña el pasado 23 de septiembre y complementa su decálogo de medidas para consolidar el Estado de Derecho. Explicó que la nueva ley tiene el propósito de contar con un órgano de procuración y administración de justicia moderno, con autonomía constitucional, situado a buena distancia de influencia política y de cualquier tipo de subordinación. Expuso que con estas fortalezas se revalora el Ministerio Público como un órgano técnico de persecución del delito, representante de la sociedad y garante de la constitucionalidad, para que la acción penal se ejerza con eficacia y prontitud, apoye y asista a las víctimas de los delitos y asegure el acceso a la justicia con respeto irrestricto de los derechos humanos. El Ministerio Público, técnicamente capacitado, confiable y cercano a los ciudadanos, hará posible la instrumentación exitosa del nuevo sistema acusatorio, el cual parte del principio de presunción de inocencia en la impartición de justicia. Informó que la Fiscalía General contaría al menos con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. Puntualizó que el nombramiento y remoción de los fiscales especializados podrían ser objetados por el Senado de la República con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes en el plazo que fije la ley. Si ese órgano legislativo no se pronuncia en este plazo, se entenderá que no tiene objeción. Beltrones resaltó que la nueva Fiscalía General apunta a lograr un cambio cualitativo en la seguridad pública para garantizar la tranquilidad de la población y erradicar la impunidad y combate al crimen organizado, así como la corrupción. Pues ahí está el cambio de solamente en la PGR se va a cambiar la P por la F, para que sea Fiscalía General. La situación aquí no es el cambio de esquema, sino que se trata de un cambio total,
interno de lo que es lo que maneja en este momento la Procuraduría General de Justicia, de la Procuraduría General de la República. En este sentido, porque bueno, existe una corrupción, pero desde las bases principales que están impregnados en toda la PGR. ¿Sí? No hay vuelta de hoja. La PGR no cumple la función por la cual está formada, fue creada. La expectativa que los ciudadanos tienen de la PGR no es válida, no tiene la credibilidad necesaria para que siga imperando, para que siga actuando, para que siga sosteniéndose la PGR en el país. Lo estamos viendo simplemente aquí en nuestro ámbito local, que bueno, pues prácticamente no tienen la capacitación necesaria, ni el criterio, ni el sentido común para aplicar la ley como realmente se merece. Lo estamos viendo aquí en un caso que pasó recientemente con el trailero que asesinó a dos policías judiciales por la ineptitud, la ineficiencia y la falta de tácticas de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República. Aquí, Héctor, esta fiscalización le tienen que dar igualmente competencias para que pueda lograr el objetivo que se persigue y lo que esperamos los ciudadanos. ¿Quién va a nombrar al fiscal? Bueno, pues ahí va a estar una terna donde va a estar nombrado y en la cual el Partido de Acción Nacional se niega a votar para que se cree la fiscalía, al menos que no metan en sus reformas también ellos, algo que ellos están proponiendo que no está descabellado, Héctor. Porque esto, debo recordar que hace 12, 13 años atrás, el Partido Acción Nacional en sus plataformas políticas estaba, bueno, pues sacando a luz de que se debe reformar la PGR en este caso, que actualmente apenas están buscando la manera de hacerlo. Así es, porque pues es juez y parte el Poder Ejecutivo en este caso, porque es el titular, es el que cabeza, el que pone al de la Procuraduría, el que nombra al titular de la Procuraduría, de tal forma que pues lo primero que hacer es desvincularlo del Poder Ejecutivo para que pues no sea un subordinado del presidente de la República y con esa autonomía empiecen a reestructurar pues todas las carteras. Lo más seguro es que vaya a haber mucha gente que se vaya a la calle por falta de probidad y por pues también corrupción. Y bueno, pues esto también va a generar otro problema, que es, pues van a engrosar las filas del crimen organizado, porque muchos servidores públicos que están en la Procuración de Justicia están inmiscuidos con el crimen organizado, así hay que reconocerlo, y bueno, pues esta es una tarea que pues antoja titánica para el país, pero que también se requiere urgente, y no hay tiempo que perder a este respecto. Ojalá se logre un pacto entre los partidos para pues tener las mejores herramientas para poder erradicar este fenómeno de la corrupción. Y bueno, pues estos instrumentos son altamente valiosos si se conciben con verdad y se conciben con una herramienta que pueda darnos y dotarnos a los ciudadanos de pues la legalidad y la legitimidad que se requiere. Por supuesto, Héctor, en este caso el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ya está buscando su mayoría calificada para que pueda entrar en vigor estas reformas. Aquí estamos viendo claramente que todo lo que suceda después de que el PRI imponga su mayoría calificada es única y exclusivamente culpa de ellos, porque no van a buscar el consenso general, como tú dices, de todas las fuerzas políticas representadas. Por más pequeño que sea la fuerza política, siempre está representando una voluntad popular. Entonces se le hace mucho más fácil prepotentemente a recurrir a la mayoría calificada que la tienen, bueno, y imponer en este caso su ley y su régimen. Aquí el único culpable de lo que podría suceder más adelante con esta reforma sería el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, 1/3 de las empresas en este país pues ya fue víctima de la delincuencia. 1/3 de las empresas en México fueron víctimas de la inseguridad del año pasado y las pérdidas económicas que esto generó representaron un monto de 110,000 millones de pesos en el 2013, es decir, el 0.66% del Producto Interno Bruto. Así lo informó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. Según el órgano, el año pasado el porcentaje de empresas víctimas de este delito bajó ligeramente comparado con la encuesta de 2011, aunque reconoció que la cifra de actos delincuenciales que se cometen pero no se denuncian, no hay averiguación previa, se mantuvo en el 80% de los casos. De acuerdo con la encuesta nacional de victimización, empresas
2014, de 3.8 millones de unidades económicas que había en el país el año pasado, 1.3 millones fueron víctimas de algún delito, lo que representó el 33.6%, mientras que en la medición de 2011 el total de empresas afectadas era de 37.4%. El delito más común fue el de robo o asalto a mercancía, dinero, insumo o bienes y el robo hormiga. Según el organismo, el costo promedio por delito por unidad económica a consecuencia del gasto en medidas de protección y de las pérdidas generadas por el delito durante 2013 también bajó a 55.738 pesos, ya que en el 2011 fue de 56.774. El monto total erogado por las empresas el año pasado en medidas preventivas como cambiar y colocar cerraduras y candados, cambiar puertas o ventanas, instalar alarmas, videocámaras de vigilancia, colocar rejas o barras, así como contratar vigilancia, seguros o instalar programas contra ataques cibernéticos, llegó a 48.900 millones de pesos. Las empresas más afectadas, de acuerdo con los resultados de esta encuesta, fueron los grandes con el 58.3%, mientras que de las medianas fueron víctimas de delito el 56.4%. El 44.6% fueron de las pequeñas empresas y el 32.8% de las micro. Francisco Ramírez, presidente de una de las firmas de seguridad privada más importantes del país, el grupo CIOS, dijo que este año las ventas crecieron 36%, y que en 2014 ha sido un año particularmente difícil en materia de seguridad. El entrevistado señaló que este año se han incrementado la piratería terrestre, es decir, los atracos a camiones que transportan mercancías por las carreteras del país. Consideró que si bien la situación general de la violencia ha disminuido considerablemente en lugares que no tenían problemas graves al respecto, como Michoacán, en otros como el Distrito Federal y el Estado de México y Puebla, se han incrementado las agresiones. Ramírez refirió que este año ha habido por lo menos 30 intentos de robo en diversas carreteras del país, 2 intentos y medio por mes. Yo creo que en ese tema este ha sido un año muy difícil para toda la industria. El informe del INEGI agrega que sobre la percepción de inseguridad, 60% de las empresas en el país consideran a esta y la delincuencia como el problema más importante que les ha afectado, seguido por los impuestos en un 47% y el bajo poder adquisitivo de la población en un 42.2%. Además, señaló que en el 2014 el 70% de las unidades económicas en el país manifestó que la entidad federativa en la que opera es insegura, por debajo del 76% que se estimó en el 2012. La encuesta, que comprende un periodo de referencia de enero a diciembre de 2013 y fue levantada mediante una muestra de casi 33.500 establecimientos, señala además que la adopción de medidas preventivas representó un gasto estimado de 48.9 mil millones de pesos, cifra superior a los 47.7 mil millones que representó en la medición previa. El presidente del Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candani, dijo que la inseguridad sigue siendo un tema grave para la operación de las empresas del país, y si bien consideró positivo que haya una disminución en el porcentaje de empresas víctimas del delito, todavía queda mucho por hacer para normalizar la situación. Sigue siendo un problema muy grave la parte de la inseguridad, sigue siendo el gran reto la parte de brindar la seguridad física y patrimonial a todos los mexicanos. Por supuesto, si nos ubicamos en el ámbito empresarial, es un reto mayúsculo porque, bueno, ciertamente hay atracos en las carreteras de las mercancías que están transportando de estado hasta estado. Aquí igualmente en este ámbito local lo vemos en el tramo que va de Campeche, Escárcega. Sí, hay atracos constantes, no solamente de los transportes que traen la mercancía, sino de los autobuses, de los carros particulares, que no nada tienen que ver con esto. Bueno, pues son atracados ahí en el camino, y especialmente los autobuses de línea, que también los pasajeros son bajados, son atracados, también son violentados. Bueno, las mercancías aquí en los poblados del mismo municipio de Otompe Blanco, hay bodegas donde se guardan las mercancías que van distribuyendo como hormigas poco a poco. Hay mucho trabajo por hacer en la cuestión de seguridad, y hay mucha inseguridad creciente día a día. Eso sí se está establecido. Tiene que haber otros tipos de mecanismos. Yo creo que la justicia en este caso tiene que habilitar al menos un helicóptero, Héctor, en
en las carreteras más violentas para que estén dando sus rondines por el aire y exactamente poder percibir lo que está sucediendo. Así es, y bueno, pero tener una estrategia permanente de supervisión de estas áreas. Yo creo que en las casetas bien podrían estar teniendo las cámaras de video para saber qué vehículos están circulando, en qué tramos apareció el vehículo, en qué tramos dejó de circular, para ubicar las rutas de estos delincuentes, para saber dónde están las bodegas, para saber cómo están operando y poder desactivar sus organizaciones. Pero algo muy importante que no mencionan en este documento es que este porcentaje de pérdidas que llega a veces al 30% de las empresas afectadas, los industriales no lo absorben. Ellos de momento lo absorben, pero lo pasan directamente al costo del producto. Es decir, si ellos pierden un porcentaje en medidas de seguridad o en mercancía en merma, pues lo trasladan en sus costos de operación directamente al precio final. Y quien lo paga, pues es el consumidor. Así que toda esta problemática a quien le afecta es directamente a los consumidores en su bolsillo por el incremento de los precios de las mercancías. Pero además fíjate que también la mercancía que se transporta son mercancías aseguradas. Ya la unidad desde que sale de la base ya está asegurado contra incendios y X, ¿no? En este caso contra la piratería, ya tiene segura, ya esto no tiene gran pérdida para ellos. Sin embargo, sí, ociosamente ellos, bueno, pues lo cargan al costo de los consumidores, toda vez de que ellos cobran el seguro de la mercancía, lo aplican nuevamente. Ahí tiene también que haber una regulación, una vigilancia de que cuando se reporte tal mercancía que bueno, ya está robada, en este caso, no se le aplique el costo a los consumidores, toda vez que los empresarios, bueno, ya el seguro lo tienen pues prácticamente en la bolsa. En ese lado también hay que hacer una encuesta, una investigación para ponerlo sobre la mesa y bueno, pues tampoco se estén pasando de vivos. Así es. Y bueno, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más sobre la desaceleración de la economía allá en China.
Gracias, amigos, y queremos dar la bienvenida a los nuevos cibernautas que se integran, bueno, pues para que estén bien informados mediante este noticiero que les hacemos llegar con mucho gusto y con mucho esfuerzo, pero que nos brinda mucha satisfacción. Y también quiero enviarle un saludo y una felicitación, bueno, pues a la nueva jefa de enfermeras del Hospital General Isidra Montejo de Dios, que está, bueno, pues ya la nueva jefa de enfermeras de aquí del Hospital General. Bueno, pues le deseamos pues felicidades en su nuevo encargo y ojalá que su conducción, bueno, pues lleve a buen término toda la organización que tienen las enfermeras allá en el Hospital General y sigan brindando un servicio excelente y ejemplar. Así es, tiene una gran responsabilidad con todas las personas que acuden al hospital. Hay gran demanda de servicios y bueno, pues ellas tienen que estar muy atentas siempre para brindar esa atención tan cálida que les caracteriza. Y bueno, pues también mandamos saludos a los amigos allá en Ixcalac, en Majahual, que nos están reportando que ya se empieza a sentir que son vacaciones, que esta semana esperan tener ocupaciones de más del 50%, que esperan que en este periodo vacacional llegue hasta el 90% de ocupación, así que va a haber un buen ambiente allá en la Costa Maya, allá en Majahual, en Ixcalac, así que usted vaya preparándose, vaya pensando en tomar unos días de descanso aquí muy cerquita en las playas del Caribe, aquí en el municipio de Otompe Blanco. Y bueno, pues para todos nuestros amigos prestadores de servicios les mandamos un caluroso saludo y estamos pendientes del reporte que nos tengan al respecto. Y fíjense que China va a desacelerar su crecimiento y va a estabilizarlo en 7.1% para el 2015. De acuerdo con un reporte del Banco Central de China, desacelerará su crecimiento económico a un 7.1% en el 2015 y hasta un 7.4% como máximo para este año a causa de la debilidad del sector inmobiliario. La fuerte demanda mundial podría impulsar las exportaciones, pero no lo suficiente para contrarrestar el impacto de la débil inversión inmobiliaria. Según el informe publicado en la página web del banco, las exportaciones chinas probablemente crecerán en un 6.9% en el 2015, desde el alza del 6.1% de este año, mientras que las importaciones se acelerarían en un 5.1% en 2015, comparado con el 1.9% de 2014. El informe advirtió que la esperada medida de la Reserva Federal de elevar las tasas de interés el próximo año podría impactar a las economías de los mercados emergentes. El crecimiento de la inversión en activos fijos podría desacelerarse hasta en un 12.8% en el 2015, desde el 15.5% de este año, mientras que el crecimiento de ventas al por menor podría acelerarse a 12.12%. La inflación al consumidor podría mantenerse en gran medida estable en 2015 en el 2.2%, así lo añadió el Banco Central. El crecimiento económico de China se debilitó a un 7.3% en el tercer trimestre y las débiles cifras de fábricas y de inversión en noviembre sugieren que el crecimiento anual no alcanzará la meta de Pekín, que era de 7.5%, lo que marcaría la expansión más débil en 24 años del gigante asiático. Bueno, fíjate, nomás estamos viendo las estadísticas, las cifras que maneja en este caso. No es nada, no le llegamos ni a un porcentaje del 2% aquí en México hacia lo que maneja China. Y todavía no están conformes porque no va a alcanzar su máximo de 7%. ¿Te imaginas entonces que nosotros logremos alcanzar de perdido el 5%? No, pues nosotros tenemos la expectativa de este año que está terminando para arriba de 3%. Acabamos casi en la lona con el 2% y bueno, pues todavía la expectativa estaba por estabilizarse. Sin embargo, pues no, retrocedimos el 50% de la expectativa en lo que se refiere a México. En China, pues con un 0.4% decían que no habían alcanzado su meta. Sin embargo, bueno, esto dicen se debe a la baja inversión que se ha dado en el sector inmobiliario, que también se ha desarrollado, por cierto, mucho en China. Han estado construyendo pues nuevas megaciudades con grandes torres de clase alta para todos los nuevos ricos chinos que están formando en esta área comercial. Y bueno, pues las fábricas también están desacelerándose un poco, van a importar mucho más de lo que están exportando. Y bueno, pues esto
es importante para los países de las comunidades emergentes porque ellos también van a elevar sus tasas, van a bajar sus tasas de interés para tratar de atraer a los capitales, y esto, bueno, dicen que va a impactar a las economías emergentes donde se encuentra México, y esto, bueno, pues no es una buena noticia para nuestro país. Por supuesto, esperemos que, bueno, los gobiernos próximos, los futuros gobiernos vayan pensando exactamente en elevar lo que es la economía mexicana para que, bueno, la comunidad mexicana en este caso podamos tener un modus vivendi más o menos digno de lo que nos merecemos los mexicanos, donde es un país, bueno, pues inmensamente rico, pero inmensamente pobre en intelecto de los gobernantes. Vamos a continuar. Primer rally inclusivo 2014 en apoyo a discapacitados. La presidenta del sistema DIF Cozumel, Gina Ruiz de Marrufo, hizo un exhorto a favorecer el trabajo que lleva como misión generar una verdadera cultura de inclusión y sobre todo del fomento al respeto y valor de las personas que tienen alguna discapacidad. Esto durante el inicio del primer rally inclusivo 2014. La unidad deportiva Bicentenario fue el lugar donde se realizó el primer rally inclusivo 2014, que se organizó en el marco del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, y al que participaron pacientes y familiares de los centros de rehabilitación CRIC y CRIN, alumnos del CAM laboral y escolar y personas de las asociaciones afectados visuales Abaco AC y Manos y Voces AC. Al dirigir unas palabras a los presentes, la señora Gina Ruiz de Marrufo destacó que para su esposo, el presidente municipal Freddy Marrufo Martín, y para ella era muy importante dar un cambio total y definitivo al trabajo que se realiza con las personas con discapacidad. No solo es integrarlos a la sociedad, sino que también se fomente desde el sector familiar el deporte, la convivencia y la inclusión para que ésta pueda permanecer hacia el resto de nuestros cozumeleños y cozumeleñas. Indicó que por ello se trabaja de manera coordinada con gran interés al lado del gobernador, el licenciado Roberto Borge, y su esposa, la señora Mariana Zorrilla de Borge, con el fin de promover actividades deportivas y de inclusión a través del pleno ejercicio de sus derechos, siempre pensando en el bienestar integral y familiar de cada uno de ellos. Así es. Bueno, pues aquí están las actividades que están realizando allá en Cozumel, y bueno, pues este rally para pues fomentar las actividades y la inclusión de las personas con discapacidad en las actividades cotidianas que tienen que ver con el deporte, el ejercicio y sobre todo la inclusión en muchas áreas, no solamente en la deportiva, sino también en la productiva, en la educativa y bueno, pues en la social. Eso es importante que se den estas actividades, que se den estos proyectos para que bueno, pues se vayan integrando y nos acostumbremos a no verlos como ajenos o como extraños, sino simplemente como personas diferentes, como cualquier extranjero, inclusive porque a veces hablan otro idioma y no nos entendemos. A veces hay barreras que son infranqueables, pero en el caso de la discapacidad, pues es una barrera totalmente superable. Fíjate que en la mayoría de las ocasiones que me ha tocado la oportunidad de convivir con estas magníficas personas, observándolos, Héctor, nunca los vas a ver con gestos adustos, nunca los vas a ver con gestos tristes. Todo el tiempo están sonriendo las personas. Tú observas a la mayoría de las personas que decimos que son discapacitadas, todo el tiempo tienen una sonrisa a flor de labios. Muy pocas veces, uno o dos, cuando menos los ves así, pero por otro tipo de acciones. Por lo general están alegres, están contentos, participan con entusiasmo, alegres, dan ideas, se mueven, manejan sus sillas, sus muletas, de una forma extraordinaria, dignos de admirarse y de aplaudir, y bueno, y dignos de seguirles el ejemplo. Las personas que decimos que estamos completos, hay que admirar a estas personas que realmente con alegría y con muchas ganas enfrentan los retos de día a día. Así es, y fíjate que una de los elementos que más discapacita a los seres humanos es el dinero. Cuando tú dependes del dinero, si no tienes coche para ir a tal lugar, no vas, no caminas. Si no tienes la ropa de marca, no vas a la fiesta. Si no tienes dinero para gastar, pues no vas a invitar a una chica a salir. Si no tienes dinero para esto, para lo otro, la gente se inhibe y deja de hacer cosas. Ese es el elemento más discapacitante, el dinero, y todo está aquí en la mente. Así que, pues muy bien por estas personas que están apoyando a estas personas que sufren alguna discapacidad, sobre todo física, y que pues con mucho amor, con mucho empeño y con toda la voluntad están superándolas muy por encima de otras personas
que aún sin tener un padecimiento físico siguen discapacitadas. Y analizan iniciativas pendientes en Chetumal. La presidenta de la Comisión de Gobierno y Régimen Interior del Ayuntamiento Capitalino, Marina González, afirmó que el Cabildo concluirá en lo que resta del año con el análisis de la totalidad de iniciativas presentadas por los representantes populares, por lo que se puede mencionar que no existe rezago en la materia. Creo que ha habido un trabajo desde Comisiones Unidas, es decir, incluyendo las comisiones de reglamentos y el caso concreto del reglamento para la elección de delegados municipales, que se renovó por completo. Es un ejemplo de la renovación del marco normativo que se practica en la actual gestión municipal. Consideró que el trabajo de análisis que se realiza en las Comisiones Unidas se está llevando a cabo en tiempo y forma. Pese a las diferencias ideológicas y partidistas, se han encontrado puntos de convergencia en beneficio de la población. Añadió que aún existen algunas iniciativas pendientes por analizar, pertenecen a las ingresadas recientemente. Sin embargo, aunque vienen en un periodo de descanso, se continuará con su discusión de temas como los de los estacionamientos públicos y privados que ingresaron por separado 2 regidores, mismos que se desahogará la próxima semana. Por su parte, la regidora Mayuli Martínez Simón estimó que del total de iniciativas que se han ingresado, por lo menos un 70% ya se han discutido y aprobado por el Cabildo, aunque consideró que aún falta mucho por renovar en el marco normativo municipal, pues existen reglamentos que no han sufrido modificaciones desde su creación. En lo que corresponde a las iniciativas propuestas por la regidora panista, destacó que la primera semana de enero deberá dictaminarse respecto al reglamento de salud municipal. Pues ahí está entonces lo que dice la administradora, ¿no? De que se van a desahogar todos, y bueno, lo que contradice la regidora panista de que, bueno, falta el 30% y en un 30% no creo que en una semana puedan realmente revisar todas, desechar e incluir a ley los que podrían ser viables. Aquí hay situaciones que está hablando de las iniciativas presentadas obviamente en esta administración, porque hay iniciativas rezagadas muy buenas de administraciones, de 2 administraciones anteriores, que desde luego que esos no se desechan, simplemente están sobre la mesa, pero no son tomados en cuenta. Más bien están tomando en cuenta las iniciativas que se presentan en esta administración. Bueno, y la pregunta de los ciudadanos sería, ¿y qué pasó con las iniciativas que están rezagadas, que todavía no les dan entrada, cuando debían por ley darles el seguimiento requerido, porque así lo dicen las normas? Todavía no están ahí, no se mueven y ahí están durmiendo el sueño justo en los archivos. El 30% de las iniciativas presentadas en esta administración, bueno, pues ahí lo está declarando la regidora Mayuli Martínez Simón, de que todavía falta mucho. En esos 30%, para una semana que falta para estas vacaciones y para enero, a lo mejor puedan desahogarse, pero bueno, queremos ver que sean realmente como deben ser, no al vapor, no hecho al vapor, porque bueno, de nada podría servir porque no hay renovación en este caso. Así es, a lo que se refiere la regidora es que están sacando las iniciativas que precisamente venían rezagadas o que ya tenían tiempo de presentadas, las que se han presentado recientemente, como la que se presentó de estacionamientos, que tiene, pues yo creo que es casi un mes que se ingresó, por parte del Partido de Acción Nacional, y que también hay una propuesta de estacionamientos por parte de una regidora priista, pues están en análisis precisamente, y todas las que han estado ingresando recientemente pues seguirán en análisis en comisiones para que pues las puedan dictaminar después en el pleno del Cabildo. Y bueno, pues de ahí que se estime que lo que falta, lo que ha llegado, pues está al día, y pues el rezago del 30% pues podría corresponder precisamente a que últimamente han tenido mayor actividad estos regidores. Y respecto de las rezagadas de años anteriores, pues yo sé que pues estas tienen que impulsar precisamente los regidores que están ahí en cada una de las comisiones. Si algunos de los regidores no le han interesado o cree que ya son obsoletas porque fueron presentadas en administraciones anteriores y ahora ya hay alguna que se haya presentado con más elementos, más reciente, pues sin duda va a ser impulsada pues por ellos mismos o por quien esté parte del mismo Cabildo. Así que, bueno, pues ese es el estado de cuentas que presenta el Ayuntamiento de Otompe Blanco al cierre de este 2015.
Y bueno, pues ya esperaremos que en el principios de enero pues ya nos den resultados de cómo va esta parte muy importante de la legislación sobre estacionamientos, porque ya con la supuesta inauguración en febrero de la Avenida Héroes, pues debemos también tener ya la legislación adecuada para esta problemática de las vialidades y los estacionamientos. Hay un punto muy importante que están dejando a un lado, el punto importante elemental que no han podido sacar adelante es el transporte público urbano. El transporte público que se les está olvidando a ellos, pero a los ciudadanos usuarios no. Ahí está el tema caliente y candente que todavía no han podido realizar, no han podido sacar, resolver, y solamente le quieren dar a tole con el dedo a los ciudadanos, metiendo a funcionar 6 unidades que escasamente les da de las 15 que prometieron que el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y todavía los ciudadanos siguen esperando el resultado de ganar más con el actual gobierno. Así es, el problema, y como nos lo exponía el regidor panista, era una decisión bastante complicada, porque decía, o aplicamos la ley justa como se debe hacer y le retiramos la concesión al proveedor de servicios que tenemos ahorita, que ha aplicado nada más 6 unidades, y dejamos a la ciudadanía sin transporte público, o toleramos que pueda tener un espacio mayor para poder refinanciar su deuda, poder conseguir financiamiento para buscar más unidades, o de plano dejamos a la gente sin transporte. Es una decisión delicada, es una decisión de costo-beneficio, se aplica la ley o se beneficia a la ciudadanía. Así que pues son decisiones difíciles que en enero vamos a ver cómo se desarrollan, pero por el momento pues el permisionario de ese transporte ya estaba buscando que se le incrementara el precio de la tarifa, cuestión pues más lejana de la realidad, porque pues tiene pocos meses que acaba de entrar a operar y ya quiere aumentar las tarifas, así que ahí sí tienen que tener mano dura el cabildo para no permitir chantajearse por estos personajes que pues llegan a prometer muchas cosas y luego no cumplen. Vamos a dejar la papa caliente al presidente municipal Eduardo Buchaki y continuamos con las noticias. En 2015 sancionaron a personas por mal uso de números de emergencia. La Secretaría de Seguridad Pública en Quintana Roo informó que a partir del 2015 podría sancionar a las personas que hagan mal uso de los números de teléfonos de emergencias, pues la cifra de llamadas falsas supera el 50% del total de los auxilios. El secretario de Seguridad Pública, Juan Mercader Rodríguez, reconoció que actualmente se carece del andamiaje jurídico local para poder sancionar a las personas que hagan mal uso de los números de emergencia 066 o 089, en la cual se destinaron 40% de recursos necesarios para el patrullaje en la ciudad. La publicación de esta ley a nivel federal y en el ámbito local será de vital importancia para poder emitir las sanciones correspondientes en contra de quien realice llamadas de broma. Que tengamos que acudir a llamadas falsas y que estén fuera del orden del 50% que implica recursos que podrían estar destinados a usarlos donde hay eventos reales. De las más de 1,000 llamadas de auxilio que entran al número de emergencia 066 por bombas en escuelas o centros laborales, violencia intrafamiliar, robo, accidentes, entre otros, un 50% terminan siendo llamadas falsas que al ser verificadas por los elementos policíacos implican en uso de recursos que podrían ser utilizados para agilizar atenciones de un verdadero llamado de auxilio. Sin embargo, al no contar con leyes para sancionar a estos bromistas, la corporación policíaca se queda atada de manos. De todo lo que gastamos del tema de patrullaje, aproximadamente el 40% de estos recursos se destinan para auxiliar a llamadas que no son verdaderas. La recién aprobada Ley Federal de Telecomunicaciones contempla entre sus modificaciones y reformas de ley obligar a las empresas de telefonía a brindar los nombres de los propietarios y la ubicación de estos cuando la seguridad nacional se vea comprometida, por lo que la misma tecnología podría ser utilizada para la localización de quienes hagan uso indebido de los números de emergencia falsos. Así es, fíjate que llama la atención que dice que es un 40% de los recursos que podrían canalizarse si no existieran esas llamadas falsas o que no fueran llamadas de emergencia. El 40% de las llamadas de auxilio. Pero, ¿qué pasa con los policías que estaban asignados a cuidar casas y que estaban asignados a cuidar pues, a funcionarios públicos? Eso también nos cuesta y eso no es una emergencia. Así que ojalá nos diera cuenta de cómo está esa
esa situación también, Juan Pedro Mercader, acerca de los policías que están asignados a todos los funcionarios públicos, que no es una prioridad y no es una emergencia. Si ellos se sienten inseguros, pues que paguen con sus recursos a sus propios policías, que los contraten como seguridad privada y que se prohíba la utilización de personal de seguridad pública, personal que está pagado con recursos de todos los contribuyentes, para asignárselos a funcionarios. Yo no sé de dónde saca los porcentajes el secretario de Seguridad Pública estatal, Héctor, porque de todas las llamadas que se realizan en el 066, que son llamadas realmente urgentes, que deben de acudir, no acuden, o si acuden 2 o 3 horas después de que el hecho haya sucedido. Cuando ellos acuden a esas famosas llamadas falsas, de 4 o 5 llamadas acuden a una, de ahí va sacando su porcentaje, pero en realidad a las llamadas que realmente deben acudir el 066, mientras te toman los datos de qué día naciste y cuándo vas y qué vas a comer hoy y qué no vas a comer, la situación emergente ya pasó. Y además de que tardan hasta 2 o 3 horas para llegar a las verdaderas llamadas, pero qué casualidad que gastan recursos cuando son llamadas falsas. Esos 40% que dicen que gastan en recursos son los que gastan cuando los policías usan las patrullas para ir al mercado, para ir a llevarle la comida al perro, para llevar al perro a su vacunación, para hacer los mandados de las esposas de los funcionarios, para andar rolando solamente por allá. Y cuando vemos amontonadas las patrullas de un solo sector, vemos hasta 5, 6, 10 patrullas, y cuando las colonias populares que más lo necesitan, no hay ninguna patrulla. ¿De qué está hablando el secretario de Seguridad Pública en este caso? Tendría que tener un tema para que lo explique puntualmente con ejemplos, para que podamos entender cuáles son sus cifras y sus porcentajes del 40% de recursos que pierden para atender a otras cosas más emergentes. Yo creo que esto es falso, lo saca de una imaginación total, porque bueno, él es ingeniero, no es policía. Bueno, pues ahí la información que dan, que es bastante cuestionable. Y bueno, lanzan una aplicación para medir el nivel de alcohol en la sangre. En Maryland, Estados Unidos, llega una aplicación con financiamiento federal que permite a los usuarios saber si están ebrios o no, con el objetivo de que las personas pidan que los lleven a su destino en vez de manejar en estado inconveniente. El usuario ingresa los datos de sexo, altura, peso y número de tragos consumidos para calcular su nivel de alcohol en la sangre. También puede probar 2 juegos interactivos para determinar su tiempo de reacción y capacidad cognitiva. Y la aplicación usa tecnología de GPS para llamar a taxis y a números previamente anotados de posibles conductores alternos. La aplicación, llamada Endue, fue presentada el jueves por funcionarios del gobierno y la policía de Maryland, financiada por fondos federales reservados para prevenir la conducción automovilística en estado de ebriedad. La aplicación es una de varias en algunos estados, aunque la de Maryland es la más elaborada. Es única, afirmó Cara McCain, portavoz de la Asociación de Gobernadores de Seguridad en la Carretera, que cofinanció la aplicación, la cual fue desarrollada por la Oficina de Seguridad en Carreteras de Maryland por $50,000. Creo que los estados empiezan a seguir este camino porque tratan de llegar a los consumidores donde están y donde pasan su tiempo. Y todos pasan mucho tiempo con su teléfono, explicó McCain. Creo que vamos a ver más tarde esto. Otros estados con aplicaciones similares son Nueva York, Nuevo México, Colorado y California, que lanzó su versión hace 2 semanas. Al igual que en otros estados, la aplicación de Maryland se puede cargar gratuitamente en Android, en iPhone. Uno de los juegos requiere apretar el botón rojo de freno cuando pasa la imagen de un peatón frente a un automóvil o cuando aparece la señal de pare. La aplicación determina la velocidad de reacción y el tiempo que el vehículo hubiera necesitado para evitar la embestida o la infracción. Tom Gianni, director de la Oficina de Seguridad en las Carreteras de Maryland, dijo que el juego comunica al usuario: mira lo que puede ocurrir, imaginando si está al volante. Una aplicación bastante buena, bastante ilustrativa y lucrativa, que realmente sí valdría la pena promocionarlo, Héctor, suscribirse, porque en realidad te hace tener conciencia real de lo que podría suceder cuando estás al frente de un volante y estás alcoholizado, tienes un grado de alcohol en la sangre que no te permite reaccionar, bueno, pues a tiempo, porque tus reflejos están retraídos por el alcohol, y bueno, pues estaría bueno hacer esa conciencia de bajar esa aplicación, porque vaya que se necesita, sobre todo
cuando estás en un fin de semana festejando. Así es, en esta temporada de vacaciones donde pues las fiestas decembrinas, las posadas, el fervor guadalupano, las fiestas de fin de año en las oficinas es recurrente, pues el bulevar también está lleno de chicos que están ya de vacaciones, que están celebrando estas fiestas decembrinas. Se consume mucho alcohol y se dan muchos accidentes automovilísticos. Esta aplicación, teniendo en cuenta el peso, el sexo, la edad, pues te da un dato de cuántos tragos puedes tomar, inclusive antes de que empieces a tomar, para saber hasta cuántas bebidas te puedes tomar antes de rebasar la norma. Así que si te dice 4 o 3, pues ya sabes que nada más te puedes tomar esos antes de caer en alguna irregularidad y que provoque alguna infracción. Y bueno, amigos, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Los esperamos el día de mañana. Tengan un excelente día.